diputada asambleísta Mónica Brito. Muy buenas noches, señor presidente, compañeros asambleístas, pueblo ecuatoriano. Señor ministro de Trabajo, Andrés Cis, es importante que usted comprenda que el pasado jueves el pleno de esta Asamblea Nacional fue la que resolvió dar paso a este juicio político en su contra. Juicio político que los trabajadores ecuatorianos y principalmente los despedidos sin respetar sus derechos con la mal llamada ley humanitaria esperan. Por lo tanto, nos encontramos en el momento procesal más esperado por esos miles de trabajadores despedidos. Entrando en materia de análisis, señor presidente y compañeros legisladores, es necesario destacar que fiscalizamos porque es nuestro deber constitucional. No existe razón alguna para que algún actor político, funcionario del Estado ecuatoriano, con intereses particulares, pretendan restringir nuestro deber como asambleístas que ejercemos legítimamente en defensa de los derechos del pueblo ecuatoriano. Del análisis de las comparecencias en la sustanciación del pedido de juicio político en la Comisión de Fiscalización, debo reiterar que existe responsabilidad política y jurídica del ministro de Trabajo en tres causales, de las cuales me voy a referir a dos. Primero, por atribuirse funciones que no le corresponden respecto del acuerdo ministerial MDT-2020-133 de fecha 15 de julio del 2020 y el artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. El mencionado acuerdo ministerial se contrapone a la interpretación del artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo que contiene la Ley Humanitaria. El señor ministro, seguramente mal asesorado, pensando que en el país de la regalada gana en el que nos han convertido, se puede tomar atribuciones que no le corresponden, y decidió que estaba facultado para interpretar las leyes. Le recordamos, señor ministro, que según el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República, la interpretación de las leyes les corresponde a la Asamblea Nacional, no al Ministerio de Trabajo, no a usted, señor ministro. Esta actuación arbitraria además evidencia que existió una interpretación con exclusivo beneficio para los empleadores y se utilizó como instrumento para despedir a miles de trabajadores en plena pandemia. La ley humanitaria se la vendió a la población como la salvadora de los empleos, aquí lo ha ratificado el señor ministro, y que esta ayudaría a mejorar las condiciones laborales de los ecuatorianos. Totalmente falso. Siempre ha sido una farsa a la que ahora muchos de los que votaron por esta ley en este pleno intentan sacarle el cuerpo. Ese muerto es suyo, señores asambleístas de CREO y de AP principalmente. Revisemos unos pocos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, que además, luego de varios meses de retraso, publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo con cierre de diciembre del 2020. Las cifras nos muestran una clara precarización del mercado laboral por la crisis económica que ya arrastraba el país, pero que se agravó por la pandemia y se profundizó, entiéndase bien, principalmente por el desastroso manejo que le dio el gobierno y obviamente por la aprobación de la nefasta y mal llamada Ley de Apoyo Humanitario. En el 2020, según los datos del INE, más de 1 millón de personas se reportaron como desempleados, llegando a una tasa de desempleo de 13.3% entre mayo y junio del 2020, la cifra más alta desde el 2007, y una cifra de 9.5 puntos porcentuales por encima del 3.8% de diciembre del 2019. A diciembre del 2020, la tasa de desempleo cerró a nivel nacional, según datos del INE, con el 5%. Hay que destacar también que para febrero del 2021, el 46.3% de personas con empleo se encontraban en el sector informal de la economía, no en el empleo pleno. Estas cifras precarizadoras son el resultado de que esa ley, mal llamada humanitaria, solo sirvió para flexibilizar la relación laboral y para despedir de manera legalmente disfrazada a miles de trabajadores.
Quiero referirme ahora rápidamente con respecto al incumplimiento de la disposición transitoria 25ª de la Constitución con respecto al salario básico unificado para el año 2021. La comparecencia en la Comisión de los Trabajadores por parte del señor ministro, basada principalmente en tecnicismo, no alcanzó para justificar por qué no incrementó el salario básico, yéndose abiertamente en contra de norma expresa que lo obliga a que su decisión debe estar enmarcada en el incremento y no en el congelamiento, así como la aplicación del principio de progresividad que exige el Código de Trabajo y que se lo repite en las normas correspondientes a la fijación del salario básico. La decisión de congelar el sueldo básico para el 2021 se contrapone a las disposiciones constitucionales y legales, perjudicó a los trabajadores sin que estos puedan contar con un solo centavo de incremento para el periodo fiscal 2021. Para el ministro Isch, los trabajadores debieron ser los únicos solidarios en esta crisis económica. En fin, tal vez no merecían tener un alza digna en su salario, serían las reflexiones que podemos deducir en las apreciaciones del señor ministro. En el escenario del nuevo gobierno, en relación al salario, quiero resaltar algo importante aquí. Los trabajadores, pese a la oferta del salario de $500, deberán seguir esperando a cuentagotas la progresividad o incremento del salario básico. Digo esto porque ayer el presidente saliente de la Cámara de Comercio de Quito, en una entrevista radial en el medio de comunicación Pichincha Comunicaciones, condicionó el incremento del salario básico. Como representante del sector empresarial, indicó que este incremento se dará no en el primer año o en el segundo año, sino durante los 4 años de gobierno hasta llegar a los $500. ¿Le vendieron humo al pueblo ecuatoriano? Ya veremos, esperemos que no. Pero fue finalmente lo que el pueblo decidió y nosotros somos respetuosos de las decisiones del soberano. Señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, creo que es necesario que entendamos la importancia del trabajo y del trabajador en el proceso productivo en una sociedad como la nuestra. Es el trabajo humano el que permite arrancar a la naturaleza sus riquezas para luego transformarlas en objetos útiles para cada uno de nosotros. Sin el trabajo humano no tendríamos el edificio de la Asamblea Legislativa, nuestros bienes, nuestros vestidos, todos los objetos necesarios para nuestra vida dependen del trabajo humano. Entendamos que sin trabajo nada se produce. Como dicen los clásicos del pensamiento social, en un país arruinado, como estuvimos durante la pandemia, la tarea principal es salvar a los trabajadores. La principal fuerza productiva de la sociedad humana en su conjunto son los obreros, los trabajadores. Si ellos sobreviven, los salvaremos y lo restauraremos todo. El derecho al trabajo en condiciones aceptables, con remuneración justa, al descanso necesario para recuperar la fuerza del trabajo necesaria para seguir trabajando, no es dádiva de nadie, de ningún gobierno, de ningún ministro. Es derecho vinculado a la sobrevivencia de nuestra sociedad y así lo reconoce nuestra Constitución en su artículo 35 que dice: el trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y la de su familia. Al haber congelamiento, esto no se cumple. Y cuando el numeral 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, nos está recalcando que los trabajadores no pueden ser sometidos por nadie. Escúchese bien, señor ministro. No hay justificación para hacerlo. Ni la ruina a la que nos han llevado, ni la pandemia, ni nada puede permitirse el lujo de someter a los trabajadores a tanta miseria. Para finalizar, colegas asambleístas, existen elementos suficientes que no han sido desvanecidos ni en la comisión ni en este pleno y que prueban el incumplimiento de funciones del ministro Isch. Por las razones antes dichas y porque debemos ejercer una fiscalización seria, objetiva, apegada a la ley y a la Constitución, y porque de esta curul siempre estaremos de parte de los derechos de los trabajadores de la patria entera, los conmino, compañeros asambleístas, a votar por la destitución y censura del abogado Andrés Isch, ministro de Trabajo. Muchísimas gracias, señor presidente y colegas legisladores. Hasta aquí mi intervención.